Vamos al libro de Génesis capítulo 6. Vamos a guardar lugar ahí en el Génesis. Vamos y hacemos un poco de repaso del capítulo de la semana pasada, del capítulo anterior. Una de las cosas que nosotros podemos mirar es, vamos a Génesis capítulo 1 y vamos al versículo 26. Dice la palabra Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice: entonces dijo Elohim, dice, hagamos al ser humano, dice, según a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza, dice, y tengan dominios, dice, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, dice, sobre toda la bestia, dice, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Dice, pues, dice, creó pues Elohim al género humano, dice, conforme a su imagen, dice, a imagen suya los creó, dice, varón y mujer, dice, los creó. Y dice la palabra, el versículo 27, dice, y bendijo Elohim diciendo, dice, sean fecundos, dice, y multiplíquense y llenen la tierra, sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente, dice, que se arrastra sobre la tierra. Y vemos que entonces una de las cosas que podemos notar es que la palabra dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Él. Y eso compartí un poquito el miércoles con los hermanos que estaban aquí. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, dice la palabra, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando la palabra habla de una semejanza o nuestra imagen, si uno va directamente al hebreo, cambia un poquito diferente la expresión que nosotros miramos reflejada ahí. Porque dice la palabra, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. ¿Sabes? La palabra imagen proviene de la palabra hebrea que significa Selem. T-S-E-L-E-M. Selem. Proviene de la palabra hebrea. Ahora, la palabra hebrea que proviene de la palabra imagen, que nosotros la traducimos como palabra imagen, en el hebreo significa selem, significa sombra o algo que sucede, que podríamos decir nosotros, algo que sucede cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto y emite una sombra o algo que una sombra o se aparece una sombra junto a ellos. Ahora, si nosotros podemos mirar, ¿quién dijo que era el sol en las escrituras? Son las palabras que tú y yo podemos mirarlo. Dice, porque yo soy la luz del mundo, dice la palabra, cuando hablas referente a quién, acerca de Yeshua. Ahora, si nosotros podemos mirar la palabra vamos al libro de Malaquías. Dice, mas vosotros, dice, los que temen mi nombre, dice, se levantará el sol de justicia. ¿De quién nos habla referente ahí? De Yeshua, dice, el sol de justicia, dice, con salud en sus alas, dice, y saldrán y saltarán, dice, como terneros del establo. ¿Sabes? Aquí hay un paréntesis, déjame tocar ahorita que miré esta palabra que miramos aquí. Dice, se levantará el sol de justicia, dice, con salud, dice, en sus alas. ¿Sabes? La palabra hebrea que tú y yo podemos mirar, o sea, si tú eres de los que te gusta ir a rayar, ¿verdad? La Biblia ya la traigo toda rayada ahí, ¿verdad? La palabra que nosotros vemos reflejada ahí, alas, en el hebreo es conocido como kanaf. K-N-A-F, kanaf. La palabra kanaf proviene de la palabra que tú y yo podemos mirarlo, los que son los tzitzits o las, ¿cómo se le llaman? Las barbas, vamos a llamarle, de esta manera, que son las barbas que van colgados, o que dice la misma palabra, dice que te los pondrías a los lados, etcétera, etcétera. Aún lo que tú y yo podemos mirar en el manto del talit, esas barbitas que salen del ¿verdad? Del talit. Y dice la palabra, dice, se levantará el sol de justicia, y dice, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas o en su canaf, dice, y saldrán y saltarán como terneros en la maldad. ¿Cuántos nos recordamos de la historia de la mujer que padecía el flujo de sangre? Y cuando vino y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿cuál era ese borde? Eran esas barbas que eran conocidos como el canaf, esas alas. Y lo mismo que está escrito la palabra en el libro de Malaquías, dice que traería sanidad sobre qué, sobre sus alas, sobre su canaf. Y cuando se acercó a esta mujer y tocó el borde de su manto, dijo ¿qué es lo que dijo? Dice, porque sentí que poder ha salido de mí. Entonces vemos una expresión que nosotros podemos mirarla, que el sol o esa luz representa ¿a quién? Yeshua, en cierta manera. Ahora vamos a regresar al libro de Génesis capítulo
1, donde miramos, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos entonces que cualquier rayo de luz o cualquier rayo de luz que puede emitir esa luz, aparecerá alrededor de ellos una sombra o ya sea algún objeto alrededor de ellos. Ahora, si recordamos parte de lo que era parte de esta cita, una de las cosas que nosotros podemos entender es que nosotros somos el reflejo o la semejanza de ¿quién? De Él. Dice que fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Otro dato interesante que nosotros podemos encontrar en Éxodo capítulo 31 es, vamos a Éxodo capítulo 31, dice, y habló Yahweh a Moisés, dice, mira, dice que yo he llamado a Bezalel, dice, hijo de Ur de la tribu de Judá, dice, ahora vamos a regresar, aquí que dice, Éxodo que les dije 31, ¿verdad? Dice, entonces ya habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, mira que yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, dice, de la tribu de Judá, dice, y lo he llenado, dice, del espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, dice, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, dice, y en el labrado de piedras, dice, para engaste y en el tallado de madera, dice, a fin de que trabajes en toda clase de labor. Dice, mira, yo mismo he nombrado con él a Eliab, dice, hijo de Amisag, dice, de la tribu de Dan, dice, y en el corazón de todos los hábiles, dice, he puesto de la habilidad a fin de que hagan todo lo que he mandado. Dice, la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella, dice, todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa en los utensilios, dice, el candelabro, dice, el altar del holocausto, dice. Y vemos que entonces se le dio una de las labores que tú podríamos entender, es que se le dio la obra o la labor dentro del tabernáculo para hacer todo lo que correspondía dentro del tabernáculo, y que por medio de él se permitiría que el pueblo pudiera acercarse delante de la presencia de Yahweh. Ahora, cuando el ser humano, la palabra Bezalel, ¿qué significa? Ahora, si tú y yo buscamos la concordancia en Strong de la palabra Bezalel, proviene de la palabra de la concordancia Strong 12:12, que significa sombra, protección. Eso es lo que significa Bezalel, que significa sombra y protección. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar esto reflejado, cuando dice la palabra que tú y yo somos imagen, fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Él, que tú y yo fuimos creados. Una de las cosas que nosotros podemos tomar como referencia es que cuando un rayo de luz una luz emite un rayo de luz, provoca o trae una sombra alrededor de él. Ahora, entendiendo que también la palabra Bezalel significa sombra o imagen en cierta manera, una de las cosas que tú y yo podemos tener en mente es que cuando tú y yo servimos al Padre y damos nuestro servicio a la obra del ministerio, no solamente, pero a la obra de Yahweh, en ese momento tú y yo nos estamos convirtiendo en la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Yeshua, cuando tú y yo prestamos nuestro servicio. Voltea con la persona que está a ti y le dice, el dar nuestro servicio a Él, venimos a ser la imagen y la semejanza de ¿quién? De Yeshua. Qué importante es para nosotros que no solamente decir, bueno, es que fui creado conforme a la imagen y la semejanza, pero que cuando realmente cumplimos con ese rol como Bezalel, que significa sombra, y vino a ser el que trajo toda la labor del tabernáculo, del ministerio y los utensilios de todo lo que había Él, ¿sabes? Vino a ser una sombra, vino a ser uno juntamente con ¿quién? Con Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos, voltea con la persona que está a tu lado, nuestras vidas fueron dadas para servirle a Él? La misma palabra dice que ya no servimos o ya no vivimos más para nosotros, sino que ahora vivimos ¿para quién? Para Él. Eso es algo muy interesante cuando tú y yo podemos entenderlo y mirar lo que realmente la palabra Bezalel significa. Ahora vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer del versículo 37 al 39 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 37. Vemos entonces, simplemente para aclarar el punto, o sea, cuando el ser humano o cuando la persona rinde culto o servicio a Él, es como si nos convirtiéramos en esa sombra, en esa imagen y a la semejanza de Él. De Yeshua dice, nos convertimos en parte de esa sombra porque estamos reflejando la perfección divina de nuestro amado Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? O sea, qué importante es. ¿Cuántos aquí les gustaría servir al Padre? Amén.
¿O cuántos de nosotros servimos al Padre? ¿Sabes? No tiene que haber algún ministerio, ¿sabes? El ministerio es en muchas áreas de nuestras vidas, pero no voy a entrar en esta parte. O sea, servimos de muchas y diferentes maneras. Muchas veces queremos encajonar, bueno, es el ministerio simplemente dentro de la iglesia, pero ¿sabes? Se va más allá de las cuatro paredes, sino es la labor y la función que tú y yo hacemos delante de ¿quién? Delante de los demás. En el momento en el que tú y yo alineamos nuestras vidas y nuestros corazones para servir al Padre, para hacer la imagen y la semejanza de Él, tú y yo podemos ser luz. ¿Para quién? Para otros, para que muchos otros puedan venir al conocimiento y a la verdad de quién? De nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, por como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues como en aquellos días, dice, antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dándose el matrimonio, dice, hasta el día que entró Noé en el arca, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio, dice, se los llevó a todos. Dice, así será la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Sabes qué importante es para nosotros poder entender o el comprender el tiempo y la hora en la que tú y yo estamos viviendo? Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque le faltó entendimiento. ¿Sabes? El conocer la palabra, dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entre más conocimiento tú y yo vamos adquiriendo, mayor es el grado de libertad que tú y yo vamos experimentando en donde, en nuestras vidas. Pero también tiene que ir guiado por medio de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, porque recordemos que la palabra dice que el conocimiento simplemente muchas veces que envanece, pero debe de ir acompañado ¿con quién? Del Ruach HaKodesh, que nos ayude a poder ser la imagen y el reflejo de ¿quién? De nuestro amado Salvador, porque no son solamente los oidores, no son los oidores, sino son los hacedores de la palabra, aquellos que son bendecidos. Ahora miramos muchas citas, creo que fue la semana pasada, en Hebreos, dice, ¿quiénes son las personas, los maduros? Efesios capítulo 5, dice, los que por la práctica tienen ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. O sea, cuando hablamos del discernimiento, ¿sabes? No hablamos en un sentido muy espiritual o que tiene que ver con una revelación bajada del cielo, pero si lo podemos poner en términos muy sencillos, es simplemente aprender o tener el discernimiento o poner en balanza lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me aprovechan. O sea, si voy a hacer algo o voy a cometer algo, o voy a hacer algún tipo de acción, yo tengo que poner en balanza, o va a ser bueno o va a ser malo, o va a edificar o no va a edificar, o va a bendecir o no va a bendecir. Por lo tanto, si yo voy a tomar una decisión en mi vida, ponemos en balanza lo que es bueno, lo que es malo. Pero ¿cómo vamos a tomar en base a esas decisiones, en base a que lo tomamos? A lo que está establecido ¿qué? En la palabra. Si lo que yo voy a hacer está de acuerdo con lo que está escrito en esta palabra, pues estaré tomando la dirección correcta. Dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, porque la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma de toda su palabra es verdad. Y cuando vamos a tomar un tipo de decisiones, la tomamos en base establecido donde a esta palabra para poder tener la dirección correcta. Pero si es en base a mis propios deseos, a lo que yo siento, a lo que yo creo, tenemos que hacer un alto muchas veces en nuestras vidas para poder valorar si es correcto o si es incorrecto lo que estamos haciendo, cuánto estamos entendiendo. De ponerlo en un tipo de balanza, porque muchas veces queremos tomar decisiones, pero no en base a lo que está escrito aquí, sino en base a mis deseos, a lo que yo siento y a lo que yo pienso. Y ahí es cuando muchas veces vienen los errores, porque no estoy tomando las decisiones conforme a esta palabra, sino conforme a mi propia voluntad. La palabra dice, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, porque mis caminos no son vuestros caminos. O sea, los caminos del Padre no son iguales a los nuestros, y gracias al Padre que no son iguales. Amén. Porque si no estaríamos en un gran problema. Entonces dice, vamos a terminar, y dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero vemos entonces que el tiempo de Noé o los días de Noé serían muy parecidos al tiempo y a la hora en la que tú y yo estamos viviendo en cierta manera actualmente, conforme a lo que dice la palabra. Dice, porque así será, dice, en los días de la venida del Hijo de ¿quién? Del Hombre, como en los días de ¿quién? De Noé. Y sabes, es muy parecido.
Dice la palabra, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, y se los llevó a todos. Dice, así muchas veces sucede con nosotros. ¿En qué sentido? Muchas veces nos ocupamos, ¿sabes? El propósito del Padre es que tengamos familia, sí. Que te cases, que tengas hijos y que te des el matrimonio, sí. Y son cosas muy parecidas a las de esta vida. Pero, ¿sabes? El principio que ellos tenían era muy diferente al principio que tú y yo podemos tener hoy en día. Porque no es que nos ocupemos, ¿sabes? Estaban tan ocupados en las cosas, en los placeres, si tú le quieres llamar, de esta vida, que cuando vino el diluvio no comprendieron y no entendieron hasta el día en el cuando se los llevó ¿a quién? A todos, porque dice la palabra que no comprendieron. Aunque pudieron haber visto que Noé, estaba construyendo el arca, y sabes, no es que no hubo un tiempo suficiente, y ahorita podemos entrar un poquito más allá a indagar, no es que no hubo un tiempo suficiente. El problema es que estaban tan ocupados en las cosas de sus propias vidas y no estaban enfocados en las cosas del Padre, porque aun cuando vieron a Noé, ellos siguieron en las mismas cosas, en los mismos asuntos, porque no fue solamente un día que tú y yo podemos decir, bueno, fue un año, fue 2 años en los que Noé, 5 años en los que Noé construyó el arca y dijo, bueno, construimos el arca y nos vamos y todos se mueren. No. Hubo un tiempo de espera, o hubo un tiempo en el cual el Padre Dios, ¿sabes? El Padre nunca hará algo o nunca traerá su juicio sin primeramente traer una advertencia sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando las cosas suceden en nuestras vidas o pasan en nuestras vidas, ya hay muchas veces alarmas o advertencias en las cuales el Padre nos habla muchas veces por medio de una voz apacible, por medio de su palabra, de muchas y de diferentes maneras, en las cuales muchas veces viene a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que son como un tipo de alarma antes de que venga una calamidad o un juicio sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de un juicio, ¿sabes? No es que Yahweh nos quiere destruir, pero Yahweh nos deja a expensas a la voluntad de nuestros propios corazones, en lo cual la misma palabra dice, reconoce y ve lo amargo que es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. O sea, las consecuencias de nuestros propios hechos, de nuestras acciones, son los que traerán una consecuencia ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dice, porque no se puede ser bueno el árbol y malo sus frutos. Ni malo el árbol y buenos sus frutos, sino que el hombre siembra, eso cosecha. El hombre bueno saca de sus buenos tesoros y el hombre malo saca de sus malos tesoros. De lo que hay dentro de nosotros, eso es lo que saldrá ¿de dónde? De nuestras bocas. Por eso es cuando tú y yo podemos mirar parte de ello, es que eso era una consecuencia de lo que ellos mismos habían traído sobre sus propias vidas. Y dice la palabra, vamos a continuar un poquito, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Entonces dice la palabra, dice que se los llevó hasta el día que sí serían a la venida del Hijo del Hombre. Dice, hasta el día que no entraron, o Noé no entró en el arca, vamos a ponerlo de esta manera, y midieron las consecuencias de sus hechos, de sus acciones, y muchas veces es un reflejo en nuestras propias vidas, donde estamos tan ocupados en nuestras propias vidas, en nuestros placeres, y no sabemos cuándo es el último día o cuándo será el último día de nuestras vidas. Si pudiéramos preguntarnos cómo está nuestra vida hoy, y sabes, no es trayendo juicio para nuestras propias vidas, dice, porque si nosotros nos juzgáramos, dice la misma palabra, dice que no nos condenaríamos. Dice, ¿quién es nuestro propio juez? Nosotros mismos. Porque nadie conoce la mente y el corazón del hombre, dice, sino el hombre ¿qué? El hombre mismo. Dice, Yahweh es quien escudriña los corazones y da a cada uno según sus obras. Dice, pero el hombre, dice, conoce lo que hay dentro de sí mismo. Yo no puedo conocer lo que hay dentro de la vida y del corazón de cada uno de nosotros. Dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Mas yo, Yahweh, que escudriño y veo los corazones de quién, de cada uno, para dar a cada uno según que sus obras o sus acciones. Entonces dice la palabra, dice que el hombre conoce su propio corazón. Nadie puede juzgarte, sino que el único que puede juzgarnos es a nosotros mismos.
Y si hay algo que incomoda, tal vez no es mi propia vida, es por producto de algo que que dentro de nuestras propias vidas, de nuestros propios corazones. ¿Quién te puede juzgar? Nadie. Es más, ya misma palabra dice, porque no he venido a juzgar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ni Yeshua mismo vino a traer condenación, dice, porque no hay condenación para aquellos que están en él. Dice, porque no vine, dice, a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de quién? Por medio de él. ¿Para qué es la labor o para qué es la función de Yeshua sobre nuestras vidas? Para traer salvación a cada uno de nosotros, no para traer condenación. Pero quien nos condena y quien es mentiroso desde el principio, ¿quién es? Es el enemigo. ¿Cuál es el campo de batalla más grande? ¿Sabes? El lugar donde se llevan las batallas más grandes de nuestras vidas, ¿sabes dónde es? Es en la mente. Y es en ese lugar donde tú y yo peleamos nuestras luchas, nuestras batallas. Pero es en ese lugar donde vienen los dardos de fuego y son lanzados y puestos sobre nuestras vidas. El problema es, ¿qué hacemos cuando esos pensamientos vienen a nuestras vidas y a nuestros corazones? O dejo que esos pensamientos hagan una nidada dentro de mi, ¿cómo se llama? En mi mente, o desecho. Por lo demás, hermanos, si cuando dice la palabra, en todo lo que es bueno y digno de alabanza, en esto pensemos y en esto meditemos. Pero sabes, tú y yo no podemos impedir que los pensamientos del enemigo puedan venir en contra de nuestras vidas. Es imposible. Por muy, si tú le quieres llamar, por muy espirituales que seamos, por muy etcétera, etcétera, sabes, el campo de batalla es ¿dónde? Es en la mente. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y ahí es donde vienen las batallas. Si la palabra no hablara de batallas, es porque nunca habría ningún oponente. Pero la palabra dice que nuestro adversario, el diablo, Satán, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, si no sabíamos, hay un enemigo que está al acecho tuyo. Y ese enemigo que está al acecho de nuestras vidas, ¿quién es? Es Satanás, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, dice, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al enemigo? No me quiero desviar parte de la porción, pero ¿de qué manera tú y yo resistimos al enemigo si no es por medio de quién? De esta palabra. Pero si yo no escudriño esta palabra, si yo no tengo esta palabra dentro de mi vida y de mi corazón, ¿cuáles son las armas que yo tendré? Dice, porque su palabra, o la espada es ¿quién? Su palabra. Dice por Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, porque su palabra es más viva y más eficaz que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. ¿Sabes? Esta palabra es la que escudriña ¿dónde? Aquí adentro. Es la que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Y sabes qué es lo más bonito de la palabra? Que no solamente va para allá, sino que también es para acá. ¿Sabes? No es como que una persona que habla y dice, bueno, te paras y das. No, ¿sabes? Cuando alguien, ¿sabes? Dice la palabra, dice que tú y yo tenemos que rendir sacrificios y culto a ¿quién? A Él, que es nuestro culto racional todos los días. Antes de yo poder, y te lo digo de todo mi corazón, antes de yo dar una palabra, no es porque salió simplemente y vamos a decirla, no. Es porque primeramente esa palabra ya escudriñó las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Y antes de que esa palabra tal vez pueda confrontarte a ti o a mí, primeramente la confronta ¿quién? Aquel que la habla. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces cuando tú y yo podemos mirarlo, es la misma palabra que nos guía, que nos enseña y que nos guía ¿a quién? A toda verdad. Ahora vamos a brincar un poquito. Dice, entonces, ¿qué le diríamos? Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice, y por todos murió. Dice, para los que viven. ¿Cuántos de nosotros vivimos? Fíjate, dice la palabra, dice, y por todos murió. No dice, y murió por aquellos que querían que murieran por él. No sé si me estoy explicando, porque muchas veces podemos decir, o poder tener el concepto, decir, bueno, yo no pedí que Yeshua muriera por mí.
¿Cuántos lo entendemos? Dice, y por todos, no dice por algunos murió, dice, ¿murió por quién? Murió por todos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él murió por ti y por mí y aún por aquellos que no estamos aquí o por aquellos que no están aquí. Él murió por quién? Por todos. Dice, para que los que viven, ¿cuántos de nosotros vivimos? ¿Cuántos respiramos? Dice, para los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó ¿por quién? Por ellos. Por eso Pablo decía, dice, ya no vivo yo, mas ahora Yahshua vive en mí, y lo que ahora hago, lo hago por la fe de aquel que me amó. Ahora, ¿cuántos entendemos que nuestras vidas fueron dadas? ¿Sabes? ¿Tenemos un libre albedrío? Sí. ¿Cuántos lo entendemos? Dentro del judaísmo se le conoce como que hay un libre albedrío. Podríamos tener parte de un concepto. Y cuando hablamos de un libre albedrío, hablamos que cada uno de nosotros tiene una decisión y una voluntad propia. Nadie puede imponer sobre tu propia vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Nadie puede dictar sobre tu propia vida. El Padre da y enseña su palabra. Nosotros decidimos si la tomamos o no la tomamos. Mas nadie puede dictar sobre quién, sobre la vida de nadie más. Porque tenemos una voluntad propia. Y esa voluntad propia nos dice lo que yo quiero, lo que yo deseo. Si eso me es bueno, si eso no me es bueno. ¿Cuánto lo entendemos eso? Cada uno toma nuestras propias decisiones. Y nadie puede imponer sobre la vida de nadie más. Sabes, mucha gente, yo llegué a conocer gente cuando llevo conociendo, había gente que decía, y te estoy hablando hace años, cuando yo empecé tenía como 2 o 3 años, y que gente que a veces iba, o personas que iban a la iglesia, una vez me tocó escuchar a una persona, y decía, es que yo no voy a la iglesia porque luego me van a decir cómo tengo que vivir. Y a veces es un concepto que tenemos, decimos, es que yo no voy porque luego me tienen que decir cómo tengo que vivir. No, nadie puede dictar sobre tu propia vida. Pues imagínate, o sea, que una persona estuviera diciendo cómo tienes que vivir tu propia vida, pues sería mucho. Cada quien dice, vivo yo, declara Yahweh, dice, que el alma que peque, esa morirá. O sea, cada quien es responsable por nuestros propios hechos y por nuestras propias acciones, sean buenas o sean malas. Si sembramos para vida, cosecharemos para vida. Si sembramos para muerte, cosecharemos para muerte. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Es lo mismo que está escrito ahí. Y nadie puede cambiar eso. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, vamos a Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, dice, y ninguno muere, ¿para quién? Para sí mismo. Dice, pues si vivimos, para el Adón vivimos, y si morimos, para él morimos. Dice, tanto ya sea que vivamos o muramos, ¿qué dice la palabra? Del Adón somos. Dice, porque para eso el Mesías murió y resucitó, dice, para ser tanto de los muertos como de ¿quién? De los vivos. O sea, dice la palabra, dice que ahora vivimos, vuelvo a repetir, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, sino vive para ¿quién? Que murió por nosotros. Dice, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Dice, por tanto, ya sea que vivamos o muramos, hay otras traducciones, dice, deseamos serle agradables a él. Vamos al versículo 5, creo que está ahí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, por eso dice, ya sea presentes, 2 Corintios 5, 9 dice, por eso dice, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos, ¿qué dice la palabra? Serle agradables a él. ¿Qué dice la palabra? Dice, ya sea presentes o ausentes, deseamos. ¿Cuántos de nosotros deseamos serle agradables a él? Dice, ya sea presentes o ausentes, deseamos serle agradables ¿a quién? A él. Ahora, ¿por qué tocar todas esas citas? Recordemos que una de las cosas que tú y yo estamos leyendo es el libro de Noé, o parte de lo que es el libro de las generaciones de Noé. Vamos allá al libro de Génesis, capítulo 6. Una de las cosas que podemos entender, o que la palabra nos refleja, nos da un indicio de eso, en Noé capítulo 6, versículo 9,
Dice que Noé vivió, dice, vamos a leer, dice, y estas son las generaciones de Noé. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás, desde el capítulo 6, para tomar un poco en contexto lo que es la cita. Dice, aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de los hombres, dice, sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Dice, y viendo los hijos de Elohim, no de Elohim, dice que eran las hijas de los hombres que eran hermosas, dice, tomaron para ellas mujeres entre todas ellas. La palabra que viene ahí en el hebreo se le conoce como el nefilim. La palabra nefilim significa los caídos, aquellos que descendieron ¿con quién? Juntamente con Satanás. Dice, entonces dijo Elohim, dice, no permanecerá mi aliento, dice, con el hombre, dice, para siempre, pues es carne, dice, serán sus días 120 años. Dice, en aquellos días, dice, y también después había gigantes, dice, en la tierra, dice, por cuanto los hijos, dice, dice, en aquellos días, dice, también había gigantes, dice, en la tierra, dice, por cuanto los hijos de Elohim se habían allegado a las hijas de los hombres, dice, y ellos habían dado a luz a gigantes, quienes eran poderosos de renombres de la antigüedad, viendo Yahweh, dice, que la maldad del hombre se había multiplicado, dice, sobre la superficie de la tierra y sobre toda tendencia del pensamiento y de su corazón, dice, era cada vez, ¿hacia dónde? Hacia el mal, porque estaban corrompidos. ¿Producto de quién? De la naturaleza, podríamos decir, una descendencia híbrida, que eran humanos con ángeles caídos. La palabra más correcta serían híbridos. Dice, y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre, dice, le pesó al hombre, dice, y le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre, dice, sobre la tierra, dice, y sintió tristeza. Sabes, aquí hay una palabra que tú y yo podemos corregir. Sabes, no es que a Yahweh no es que Yahweh se haya arrepentido. Si tú y yo leemos, dice, porque Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sabes, es una mala traducción que tú y yo podemos encontrar. No es que se arrepintió, le pesó haber hecho al hombre conforme a su imagen. ¿Por qué? Porque miró que todos se habían corrompido, todos se habían desviado del camino y del propósito que Yahweh había establecido. ¿Para quién? Para ellos. Se desviaron de ese plan divino que Yahweh tenía para ellos. Dice, y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre, dice, conforme dice, sintió tristeza en su corazón, dice, entonces Yahweh dijo, borraré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, dice, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves, dice, desde el cielo, dice, porque me ha pesado el haberlos hecho, dice, pero Noé encontró, dice, misericordia o gracia ante los ojos, ¿qué dice la palabra? Ante los ojos de Yahweh. Pero sabes, la gracia, muchas veces decimos, bueno, es que ahora vivimos por la gracia. Sabes, la gracia ya estaba desde los tiempos, desde el día de Génesis, no es producto del Nuevo Testamento, porque muchas veces pensamos que la gracia es únicamente el Nuevo Testamento, pero si vemos la palabra, dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos del Padre. Y dice la palabra, dice, y le pesó al hombre, dice, y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre conforme a su imagen y a la semejanza. O sea, le dolió en su corazón el haberlos creado. ¿Por qué manera? Porque se desviaron, se perdieron del plan del propósito. Ahora dice la palabra, dice, por lo tanto, no contenderá mi alma, dice, con esta descendencia, sino que sus días serán 120 años, ¿sabes? Y aquí hay un paréntesis que tú y yo podemos marcar. Muchas veces vemos la palabra 120 años como el tiempo o la edad que se le fueron entregados al hombre. Y decimos, bueno, es que fueron 120 años y después de 120 años, dice el libro de los Salmos que ya son entre los 70, los 80, sus robustos 80, y vemos cómo fue disminuyendo la calidad de vida, ¿sabes? No, cuando Yahweh dice, y le pesó, dice, por lo tanto no contenderé con este pueblo, dice, sino que sus días serán 120 años. 120 años estaban marcando el decreto o el tiempo que había para cuando el diluvio pudiera venir sobre quién, sobre ellos, ¿sabes? Era una advertencia. Sabes que cada vez que Yahweh va a hacer algo, no lo va a hacer o no lo hace simplemente porque tiene que hacerlo, porque lo va a hacer y porque así le plació, porque Él es Dios y Él es Dios. No, dice clemente, dice es Yahweh, dice lento para la ira y grande en misericordia. Dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, porque su misericordia triunfa sobre el juicio. Creo que es el libro de Santiago.
Dice, porque su misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Antes que el juicio, primeramente, di conmigo, estará la misericordia. Vivo yo, declara Yahweh, que no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá. Dice, y nunca más se dirá ese refrán entre los hijos de Israel, dice, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, sino que el alma que peque, esa morirá. Y que esa alma es responsable por sus propios hechos, por sus propias acciones. Pero Yahweh nunca desea la destrucción del ser humano. No es el plan y no es el propósito. Siempre que Yahweh va a traer un juicio, siempre habrá una advertencia sobre la vida de una persona, aún sobre nuestras propias vidas. Cuando hay algo que no está funcionando bien en nuestras propias vidas, los únicos que podemos evaluar nuestra vida y nuestra condición, ¿quiénes somos? Somos nosotros mismos, porque nadie conoce el corazón del hombre sino el hombre, ¿quién? Mismo. Y sabes, eso es lo más hermoso, que muchas veces podemos engañar a otros, pero sabes, a quien muchas veces terminamos engañándonos, ¿quiénes somos? Somos a nosotros mismos. Porque cuando yo he cometido alguna falta y yo digo, es que yo no tengo por qué pedir. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Hacemos una falta y a veces pedimos perdón y te decimos, ay hermano, aquí el hermano Juan, perdóname, porque lo ofendí, pero si usted no me hubiera dicho, pues no le hubiera dicho nada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te estoy pidiendo perdón, pero a la misma vez me estoy justificando. Porque dentro de mí yo no quiero pedirte perdón. Y quien es el causante por el daño que tú me has hecho y por haberte lastimado y ofendido, eres tú, mi hermano, porque tú hiciste que yo me molestara. Y a veces así actuamos. Y lo podemos mirar muchas veces a diario en nuestras vidas. Usamos la expresión, ¿cuántos de nosotros hemos usado la expresión, ay, discúlpame? A diario. Hacemos algo, ay, hermano, o ay, mi amor, discúlpame, no. Pero ¿por qué no dices perdón? Porque el perdonar es reconocer que yo erré y que yo estoy mal. Pero el decir discúlpame, pues fue sin querer, y como fue sin querer, pues a lo mejor un rato más te vuelvo a ofender o te vuelvo a herir. Pero el pedir perdón, muchas veces tenemos el concepto que el pedir perdón es humillarnos y rebajarnos y que alguien más que nos pisotee. Pero dice la palabra, dice, humillaos bajo la mano poderosa ¿de quién? De Elohim, y Él los exaltará. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo toda mi vida. Dentro de una relación del matrimonio, ¿hay conflictos? ¿Sí o no? Sí. Con eso no estoy diciendo que sean gritos y pleitos y que ya me voy y que ya te cierro la puerta. No, pero hay diferencias, ¿sí o no? Muchas veces yo te voy a decir, hace, ¿qué será? Una semana, estábamos ella y yo ya hablando y le digo, no, es que eso no es así. Y ella me decía, no, es que esto, que el otro. Y está Daniel y dice, ya van a empezar. Le digo, ¿en qué? Dice, no peleen. Y luego dice en inglés, quién sabe qué dijo también en inglés, o sea, que no estuviéramos peleando. Y le digo, hijo, no estamos peleando. Le digo, simplemente tu mamá no está de acuerdo con lo que yo pienso y ni yo estoy de acuerdo en eso. Le digo, pero no es que estemos peleando. O sea, en el matrimonio habrá diferencias, ¿sí o no? Y no todos piensan igual o de la misma manera. O tal vez muchas veces sí coordinamos de la misma manera, pero muchas veces no otras. Pero eso no significa que estemos peleando. Simplemente son diferencias. Pero el problema es con lo que muchas veces sucede con esas diferencias. Dice que nos podemos, dice que nos enojemos, pero que no pequemos. Y como decimos, bueno, ¿y cómo está eso? Dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero entonces, ¿podemos enojarnos? ¿Sí o no? Sí. Ay, todos sí.
Eso sí me gustó, ¿verdad? Dice un amigo. Sí, sabes, el problema es lo que pasa y lo que sucede con ese enojo. Güey, eres de las personas que retiene su enojo hasta el siguiente día, hasta el siguiente semana o hasta todo el mes. Porque te enojas y sientes de que te vayas a acostar, ¿sabes una cosa, amor? O ¿sabes una cosa? Perdóname por esto, por otro, porque no te quise decir esto, perdóname si te ofendí, etcétera, etcétera. Y aún si decimos, a veces decimos, es que no era mi intención, ahí estamos tratando de justificarnos también de la misma manera. Hay mucho que aprender. Dice, como decía Pablo, de esa grande es ese misterio también. Pero mucho, cuando tú y yo entendemos, hay cosas que podemos hacer, pero cosas que también nos apartan del propósito de la voluntad de ¿quién? Del Padre. Ahora, Santiago capítulo 2, ya se me fue la cita que les iba a tocar. Santiago capítulo 2. Vemos entonces, regresando un poquito ya a la vida de Noé. Vemos entonces fueron 120 años desde el tiempo en el que Noé había decretado que el juicio sobre el pueblo, o sobre las personas, sobre la humanidad, y ese era el tiempo que Yahweh había establecido ¿para quién? Para el hombre, para cuando viniera lo que habría de acontecer. Y vemos que Noé, dice la palabra, que Noé fue fiel. ¿Sabes? Cuando la palabra dice que Noé fue fiel, o Noé le creyó a él, todos de nosotros creemos. ¿Sí o no? Yo te puedo decir, yo creo en Dios. No, hay mucha gente que tú puedes decir, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo sí creo en Dios. ¿Y tú crees en eso? Sí, no, yo sí creo. Y es como un chiste, como una vez una persona que estaba pasando por el columpio, una anécdota, y estaba la persona que estaban ahí enfrente y decía, ¿y quién cree que yo puedo cruzar con esa persona? Yo. ¿Y quién cree que yo puedo ir cargando a la persona esta por el medio? Se dice, yo. Dice, bueno, venga usted. Dice, no, yo no. Pues entonces no creía. Porque si hubiera creído, hubiera dicho, sí, yo creo que va a pasar conmigo y yo me subo arriba de él y va a pasar por la línea de la bicicleta sobre aquel lugar. Y muchas veces así decimos, bueno, creemos en Dios, pero nuestras acciones dicen lo opuesto, dicen lo contrario de cuando yo digo muchas veces que yo creo ¿quién? En Dios, porque nuestra fe debe de ir acompañada ¿qué? De una acción. Dice la palabra en el libro de Santiago, dice, ¿de qué le sirve? Dice Santiago capítulo 2, 14, dice, ¿de qué sirve? Dice, hermanos míos, si alguno dice, tengo fe o tiene fe, dice, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, dice, y si uno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, dice, pero no le dan lo que es necesario para el cuerpo, dice, ¿de qué sirve? Dice, así también la fe por sí misma no tiene obras y es que es muerta, porque la fe, di conmigo, debe de ir acompañada ¿a quién? De obras, de una acción. Y te voy a ser muy honesto, o sea, muchas veces leemos esta cita y decimos, bueno, es que cuando esté en nuestras manos hacerlo, bueno, lo hacemos. Y sabes, un día el Padre me probó en esto. Un día que estaba haciendo mucho frío en Matamoros, tenía una sudadera que a mí me gustaba mucho, no era ni muy gruesa, ni muy, ¿cómo se llama? Delgada. Y me bajé a la farmacia y miré un ruido ahí como de alguna persona estaba cubriéndose con cartones. Y se me queda viendo y me subo y digo, ay Padre, pues ten misericordia de estas personas o de esta persona. Y iba a arrancar y me iba a ir de reversa, inmediatamente ¿tienes en tu manera de ayudar o no puedes? Me bajé, me quité mi sudadera y le dije, ten. Pero es lo mismo que la palabra dice, ¿puede ser acaso tu fe salvarte? Dice, porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué le sirve a una persona cuando está en una necesidad y está muchas veces en nuestras manos el poder brindar? No te estoy diciendo que le suplas completamente a toda la necesidad, pero el poder brindar alguna ayuda, alguna despensa, etcétera, etcétera, que esté en tus manos y en tu disponibilidad y decir, bueno, vamos a orar que el Padre te supla, pero si yo tengo muchas veces aquello que tú necesitas, por muy simple, ¿qué es lo que tiene que hacer?
darlo, porque sabes, cuando tú das, a eso se le conoce hacer sedaká. La palabra sedaká significa hacer justicia social. Y no significa, muchas veces cuando tú das, no significa que la otra persona tiene que saber que tú lo hiciste. Porque ese es el nivel que el concepto en el judaísmo se le conoce. Muchas veces nosotros decimos, bueno, que no sepa tu mano izquierda lo que es tu mano ¿quién? Derecha, o viceversa. Lo damos porque es de corazón. Porque te nació ¿de dónde? Del corazón. Porque es practicar y poner tu fe en práctica. Porque la palabra emuná significa afirmar. La palabra emuná viene de la palabra maná, que significa emuná, que significa confirmar o afianzar. Cuando tú lo tienes, ¿qué es lo que haces? Tú te tomas. Cuando vinieron delante del templo del Hermoso y le dijeron, ¿qué le dijo este hombre? Y extendió su mano para que le dieran el limón. ¿Qué le dijo Pedro? Dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Dice, y extendió su mano, y al instante aquella persona, dice, extendió su mano y se afirmó o se levantó porque creyó en esa palabra. Y dice, y al instante el hombre se levantó y se paró. Pero porque tuvo ¿qué? Fe. Porque se afirmó y se tomó de la palabra que esa persona le había dicho. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice, y si no hubiera dicho, pues no hubiera extendido su mano. Dice, pero dice que extendió su mano y al instante se levantó. Esto es ser acompañado ¿con quién? Con nuestra fe o con nuestras obras. Ahora, vivimos en un mundo que muchas veces... otra cita, vamos rapidito. 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Sabes, durante los tiempos de Noé, o el tiempo de Noé, sabes, nunca había existido, nunca había llovido. Mas sin embargo, Noé tomó la decisión de creerle a Yahweh, obedecer a Yahweh, y empezó a construir ¿qué? Un arca. Si Noé simplemente hubiera creído, Noé hubiera dicho, pues bueno, si Yahweh va a mandar un arca y si he hallado gracia delante de sus ojos, pues Yahweh me guardará y Yahweh me protegerá. Mas sin embargo, Noé tomó la acción de construir ¿qué? Un arca, no solamente para él, sino para ¿quién? Para toda su familia. Ahora, ¿cuál es el arca que nosotros estamos levantando y construyendo para nuestras casas? ¿Quién es esa arca o quién es esa protección sobre nuestras vidas? Es Él. Noé construyó un arca para protección que suya. Si vemos la vida del Padre en el libro de Génesis capítulo 1, en el comienzo de la creación, dice es que cuando tú miras la transliteración de las palabras hebreas, lo primero que Yahweh deseó fue tener una casa. ¿Para quién? Para su pueblo, donde el pueblo pudiera habitar y morar, donde él pudiera habitar en medio de ¿quién? En medio de ellos. Noé construyó y edificó una casa. Yeshua dice en Juan capítulo 17, dice, por tanto iré y prepararé un lugar para ¿quién? Para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Ahora, ¿cuál es esa arca y esa protección que tú y yo estamos haciendo dentro de nuestros alrededores, de nuestras casas? ¿Es Yeshua el centro de nuestras vidas, de nuestras casas? ¿Es el centro de todo lo que hacemos? ¿O simplemente está de fuera por un lado? Porque dice la palabra en el libro de Colosenses, dice, porque de su plenitud, creo que... de su plenitud, otra cita dice, de su plenitud bebemos todos, pero también la misma palabra dice que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Él. Mi vida o nuestra vida debe de girar en torno ¿a quién? A Él. No en lo que yo deseo, sino es en el propósito y a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Ahora, vamos a... No les leí, ¿verdad? Segunda dice, pero debes saber esto, dice que en los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, dice, salvajes, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de ¿quién? De Elohim. Dice, teniendo apariencia de piedad, dice, pero habiendo negado su poder, a los tales que dice la palabra, a los tales evita.
Vivimos en un tiempo tan difícil, en tiempos muy hostiles, y debemos entender que, ¿sabes? El enemigo es muy sutil en nuestras vidas, ¿sabes? El enemigo muchas veces vendrá con cosas muy pequeñas o tan sutiles que muchas veces tratará de desviarnos del plan y del propósito de ¿quién? Del Padre, o del plan y del propósito de su voluntad. ¿Hay cosas en el ámbito espiritual? Sí. Y lo que vemos muchas veces en el plan o en el ámbito físico es solamente una parte, o un 5% o un 10% de lo que es en el plano que espiritual, porque la mayor lucha, ¿sabes? No es física. La mayor lucha de nuestras vidas que es espiritual. Y por tanto tú y yo debemos de estar orando, permaneciendo en la unidad con ¿quién? Con Él en todo tiempo. Una de las cosas que podemos observar es que Noé, dice la palabra, encontró gracia delante de él. Y estamos hablando no solamente del Antiguo Testamento, sino que la palabra gracia en el Antiguo Testamento proviene de la palabra gen, H-E-N, que significa gracia en el hebreo, o proviene de la palabra gen, que significa mover a favor, misericordia, mostrar bondad, o un ayudador. Vemos que su gracia o la gracia de Elohim es como una gracia salvadora que se está buscando para salvar a su novia, que representamos y somos cada uno de quién, de nosotros. Dice la palabra que por gracia somos salvos, y esto es donde quién, do de Elohim, y no de quién, no de los hombres, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿De quién proviene la gracia? De Él. Ahora, ¿en qué vemos representada esa gracia? Vemos que su gracia de Elohim como una gracia salvadora, buscando para salvar a todo su pueblo a través del Mesías, que somos salvos a través por la gracia, del gen, que significa gracia, a través o por medio de la fe, del emuná. Y podríamos entender que el Mesías Yeshua es como esa arca de salvación, y como aquel que nos lleva a través de las tribulaciones y de las aflicciones de la vida para guardarnos y protegernos en medio de un mundo tan difícil. Pero ¿de dónde proviene? No es por medio de nosotros, sino proviene por medio de ¿quién? Por medio de Él. ¿Sabes? Esa gracia es para protección de ¿quién? De cada uno de nosotros. Por gracia, dice la palabra, que Noé fue salvo, por haber puesto su fe en ¿quién? En lo que Yahweh le había dicho, que se vio reflejado en la acción de construir y levantar ¿qué? Un arca. Y si podemos entender que esa arca es de protección para salvaguardar la vida y la integridad de aquella persona que Yahweh deseaba cuidar, que era la vida de Noé, podemos entender que también Yeshua es como esa arca para protección y para salvaguardar y proteger la vida de cada uno de nosotros que hemos creído y hemos escuchado la voz de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Pero dice la palabra, dice que cuando vino el diluvio, a pesar de que Moisés había construido el arca, dice, se los llevó a todos, porque no entendieron y no comprendieron. La salvación del Mesías fue dada y ha sido dada ¿para quién? Para cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Más dice la palabra, mas aquel que no ha creído en el Hijo, dice, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. Lo mismo que sucedió con el tiempo de Noé, porque no creyeron lo que Yahweh estaba haciendo al llevar el arca, que era para protección para todos ellos. Lo mismo sucede para hoy en día para nuestras vidas. Si Yeshua viene a ser esa arca de protección, dice la palabra que cualquiera que no ha creído en Él ya ha sido condenado. ¿Por quién? Por uno, no por la misma palabra, porque la palabra dice que si uno no ha creído en el mensaje de salvación, ya ha sido condenado. Porque es para guardar, para protección de quién? De nuestras vidas. ¿Quién es el que nos guarda? Es Él. ¿Acaso uno puede protegerse a sí mismo? Podemos tener la intención. Y por mucho que deseamos o queramos, ¿de dónde provienen todas las cosas? De Él. No provienen de nosotros. Ni las riquezas, ni lo que hemos acumulado, ni lo que tenemos,
Porque la palabra dice, porque no es por tus fuerzas, dice, que has hecho todo eso, sino soy yo, Yahweh, quien te da las fuerzas para que hagas todas las cosas. Si el día de mañana faltan las fuerzas, se acabó todo. Yo te voy a decir, hace un mes, me acosté, pues fue en el tiempo de cuando andamos con lo de la Sukkot de las cabañas. Llegué y traía la espalda aquí un poco, yo creo que se estiró. Me fui, me acosté, me dormí, según yo ese estiramiento, y dije, me levanté. Dije, no me tomo nada, el día siguiente me levanto bien. Traté de bajar un pie de la cama. Bajé los 2 pies, le dije a Daniel, se me hace que yo no te acompaño. ¿Tenía el deseo y las ganas? Sí. Pero sabes, no importa cuántas ganas tengamos y cuántas fuerzas deseemos hacer las cosas, pero en el momento en el que no están las fuerzas, de nada funciona. ¿Y de quién proviene de todas las cosas? Dice, porque toda buena dádiva y todas las cosas provienen ¿de quién? Del Padre. Todo. ¿Somos bendecidos? Sí. ¿Y tenemos la protección del Padre? Sí. Pero nunca olvidemos quién es la fuente de bendición sobre nuestras vidas, que es quién, es Él. Cuando tú y yo miramos, amados, por el tiempo, déjame ponerlo de esta manera, no solamente fueron una advertencia sobre la vida del pueblo que cayó y se les llevó la inundación. Si tú y yo vemos desde el comienzo, desde el libro de Génesis, bueno, vamos a leer en el capítulo 5. Dice, en total los días de Enoc, dice, en total los días de Enoc fueron 365 años, y habiendo agradado a Elohim Enoc, dice, no fue más, dice, porque el Elohim lo arrebató, dice, y habiendo vivido Matusalem, la palabra Matusalem significa como algo que vendrá, algo que sucederá, como jabalina, algo que vendrá como un acontecimiento, dice, y habiendo vivido Matusalem, dice, 187 años, dice, engendró a Lamec, dice, y luego de haber engendrado a Lamec, Matusalem vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Dice, en total los días de Matusalem fueron 969 años, la persona más longeva que todavía podemos encontrar dentro de todas las escrituras. Dice, y habiendo vivido Lamec, dice, 182 años, engendró hijo, dice, y le puso por nombre Noé. Y dijo, esto nos dará consuelo. Fíjate lo que significa Noé, consuelo. Dice, nos dará consuelo, dice, de nuestras obras, del trabajo y de nuestras manos, dice, y de la tierra que Yahweh, dice, maldijo. Y luego de haber engendrado a Noé, dice, Lamec vivió 595 años, dice, y engendró hijos e hijas. En total los días de Lamec fueron 767, dice, y murió. Vamos a brincar un poquito al capítulo 7. Dice, vino pues, dice, un diluvio sobre toda la tierra, dice, cuando Noé tenía, dice la palabra, 600 años. Dice, y antes de las aguas del diluvio, dice, entraron, dice, Noé, dice, y su esposa, y dice, todos sus hijos junto a él en el arca, dice, los animales limpios de los animales, pero dice la palabra que cuando entró en el arca, ¿de cuántos años tenía Noé? 600 años. Cuando Matusalem engendró, fueron 187. Luego en los días de Lamec fueron 182. Y luego hasta el tiempo de Noé fueron 600 años. ¿Cuántos años ya transcurrieron? 969, ¿qué? Si tú sumas 187, 182 más 600, nos da un total de 969 años. ¿Y cuántos años vivió Matusalem? 969, porque era un juicio que Yahweh había decretado, porque Matusalem significa lo que vendrá y lo que sucederá. Dice, y después de haber engendrado a Matusalem, dice, Enoc agradó a Yahweh. Después de que Noé, de que vino un juicio, una advertencia, ¿qué es lo que hizo Enoc? Volvió en cierta manera su andar y su caminar, y dice que a partir de cuando engendró o vino un decreto de un juicio, dice que empezó a agradarle ¿a quién? A él. Dice, y las naciones aprenderán tu justicia por tus justos juicios. Sabes, antes de que Yahweh haga algo, según de Pedro capítulo 3, si tú puedes leerlo, nos habla acerca, porque un día para él es como 1000 años que ya pasaron.
Dice, y Elohim es paciente, dice, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan, ¿a quién? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Que tú y yo podamos tener un arrepentimiento o un volver a los caminos de ¿quién? A los caminos del Padre. Y sabes, y nunca es tarde. Si hemos fallado, si tú quieres decir, si le hemos regado, nunca es tarde para volver al plan y al propósito de ¿quién? Del Padre. Y dice la palabra que Noé fue íntegro, dice la palabra, en todas sus generaciones. Sabes, cuando la palabra habla de ser íntegro de todas las generaciones de Noé, hay una expresión hebrea, déjame la busco aquí, se me fue. Dice, en el versículo 9, dice, esa es la historia de Noé. Dice, Noé era un hombre justo, dice, cabal, dice, en su generación, y Noé caminaba, dice la palabra, con Elohim. La palabra, en la primera parte viene generaciones, viene, dice, estas son las generaciones de Noé. La palabra generaciones en el hebreo significa toldot. Y estas son las generaciones de Noé. Dice, y Noé era un hombre justo entre sus generaciones, entre su linaje. La palabra hebrea para esta expresión significa bedorotab. La palabra bedorotab, si vamos directamente al hebreo, significa lo que es una persona recta, íntegra y justa. Pero ¿por qué era una persona recta y íntegra Noé? Dice la palabra, entre sus generaciones, dice, y Yahweh se agradó o halló gracia delante de los ojos de ¿quién? De Yahweh. Porque si tú recuerdas los acontecimientos pasados, la generación se había corrompido. Habían dado a luz a híbridos, y la única generación que se mantuvo limpia e íntegra delante de Yahweh, ¿cuál fue esa generación? La generación de ¿quién? De Noé. Dice, y Noé encontró gracia porque toda la tierra se había corrompido. ¿Sabes? El linaje de este hombre, de Noé, estaba íntegro. ¿Cuántos de nosotros encontramos desear o encontrar agrado delante de los ojos del Padre? ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos? Andar en rectitud y en integridad delante de ¿quién? Delante de Él. Para que Él pueda agradarse de nuestra vida. Dice, por tanto, dice, ya sea ausentes o presentes, deseamos serle agradables a Él. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por hablar a lo profundo, Padre Yahweh, del corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que podamos ser una generación, Padre Yahweh, sin mancha, sin arruga, Padre Yahweh, delante de ti. Que podamos conducirnos en integridad y en rectitud, Padre Yahweh, en medio de este mundo en el cual vivimos, en un mundo que está tan hostil, pero que tu palabra dice, Padre Yahweh, que en los tiempos finales habría hombres amadores de sí mismos. Y ese es el peligro, Padre Yahweh, más grande que enfrentamos hoy en nuestras vidas. De que muchas veces deseamos, Padre Yahweh, tanto lo que tanto anhelamos nosotros, pero no lo que es el propósito de tu voluntad, sino aquello que tú, Padre Yahweh, nos has llamado. Ayúdanos a podernos conducir en rectitud y en integridad cada día de nuestras vidas. Que podamos ser un pueblo de hombres y de mujeres en los cuales tú te puedas agradar. Pero en ese agradar, Padre Yahweh, de nuestras vidas, es porque no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos por aquel que nos amó y que pagó el precio de sangre por nuestras vidas. Padre, gracias. Porque tú has traído esa arca, esa protección sobre la vida de cada uno de nosotros, así como en los tiempos de Noé, que tú trajiste esa arca para salvación. Tú has traído, Padre Yahweh, Yeshua para salvación de cada uno de nosotros. No para condenar al mundo, ni para condenar la vida de cada uno de nosotros, sino para que por medio de ti, que por medio de esa arca, seamos guardados y seamos protegidos. En los que podamos habitar y estar seguros, Padre Yahweh, en medio de esta vida, que a pesar de las tribulaciones y de las luchas que puedan venir, Padre Yahweh, a través de nosotros, podemos estar seguros en ti, en nuestra arca, segura en nuestra protección. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Tender nuestras manos, sabes, dice su palabra, dice que así bendeciríamos. Dice Números, dice, de esa manera bendecirás al pueblo, dice, invocarás y pondrás mi nombre sobre los hijos de ellos, dice, y yo los bendeciré. Sabes, la bendición no proviene de uno,
sino la bendición proviene de quién? De Él. Y el extender y levantar nuestras manos significa una señal de rendición, no ante el hombre, sino aquel que pagó nuestras vidas por nosotros. Amén. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, guarda y bendice a tu pueblo reunido en esta hora. Llévalos en paz, en shalom, y que sean tus ángeles, escudo y protección alrededor de sus vidas. Que así como han venido en paz y en shalom hasta este lugar, que en paz y en shalom, Padre Yahweh, seamos despedidos cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros ha venido con alguna aflicción en su corazón, Padre Yahweh, que no salgamos de este lugar sin antes dejar nuestras cargas delante de ti, como dice tu palabra, porque ligero es tu yugo y ligera es tu carga. Que podamos tomar tu yugo, que es ligero, Padre Yahweh, en esta hora. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.